Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La diabetes controlada. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ahora con el lanzamiento del libro Diabetes sin Problemas en Puerto Rico, en Costa Rica y próximamente en México y en Colombia y otros países, pues este libro pues ha traído sensación porque pues trae soluciones prácticas para el diabético. La realidad es que la diabetes ha sido una condición que el diabético realmente no entiende. Ha sido bastante conveniente para los amigos de la farmacéutica que el diabético no entienda, porque cuando el diabético no entiende, pues tiene la glucosa alta. Si tiene la glucosa alta, tiene muchos síntomas. Si tiene muchos síntomas, necesita mucho medicamento, ¿no? Entonces quiero aclarar bien qué es lo que es la diabetes controlada. Vamos a definir un momentito qué es lo que es el control. Lo que este libro busca y lo que este libro está logrando ya es que las personas que aplican esta información, que es el control de la diabetes con la ayuda del poder de metabolismo, están logrando reducir la glucosa, en muchos casos eliminar la insulina, en muchos otros casos reducir o eliminar la metformina, el glipizide, todos los otros. O sea que lo que estamos viendo son puros milagros que están pasando a partir de este libro. Lo que me he dado cuenta es que la gente no quiere estar enferma, la gente no quiere estar achacosa, la gente no quiere estar pullándose insulina, la gente quiere estar bien. Pero si una persona no sabe cómo lograr eso, pues obviamente va a ser lo tradicional, lo que siempre se le dice que hace. Inclusive puede llegar una persona a decirle a usted: tengo la diabetes controlada, tengo la diabetes controlada. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicarles realmente este tema, ¿no? Yo le llamo la mentira del control de la diabetes, ¿no? ¿Qué es una mentira? Pues una mentira es algo que no es verdad. Y es algo que siempre, las mentiras siempre causan sufrimiento, ¿no? Porque no contienen la verdad. La mentira de diabetes controlada. Diabetes controlada. Fíjense, a un diabético le están diciendo, vamos a empezar por decir que el 85% de los diabéticos están sobrepeso. Así que diabetes y obesidad son dos temas que son como un matrimonio, ¿no? Usted controla la obesidad, usted controla la diabetes, ¿no? Lo que se expone básicamente en este libro, ¿verdad?, es todo lo que usted tiene o debe entender sobre su metabolismo para que usted pueda bajar de peso y controlar la diabetes, pero controlarla de verdad, no con esta mentira. Lo que están llamando hoy en día control de la diabetes es diabetes medicada. Es distinto diabetes medicada, ¿eh? Vamos a ponerla aquí, diabetes, este sería el término correcto, diabetes medicada. Esto es lo que hace feliz a las farmacéuticas, que usted le suba la glucosa como diabético y que entonces haya que poner un medicamento para bajarla. ¿Qué es diabetes? Diabetes es que la glucosa sube por arriba de 130 miligramos por decilitro, ¿okay? Esa es la definición más común, ¿no? O sea, una persona normal y corriente como nosotros, que no somos diabéticos, pues la glucosa de nosotros, el azúcar de la sangre, va a fluctuar entre 70 y 130, por ahí, a las 2 horas de haber comido. Así que ese rango podríamos decir que es el rango normal. Normal va a estar como entre 70 y 100. Así que la mayoría de la gente que está bien, come algo y a las 2 horas, digamos, son las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde comí, empecé con 70, el azúcar subió, la glucosa subió y a las 2 horas está otra vez en 70. Eso es una persona normal sin diabetes. Ahora, ¿qué le pasa al diabético? Come, y si no sabe seleccionar bien lo que come, ese azúcar va a estar en 150, 160, 180. ¿Qué pasa? Que entonces le han vendido la idea a los diabéticos, por pura ignorancia de ellos y de los familiares y seres queridos del diabético, le han vendido la idea de que no importa lo que usted coma, porque aquí tenemos un medicamento. Y como aquí tenemos un medicamento que va a empujar esa glucosa a la cañona para abajo, pues entonces usted no tiene problema con lo que usted coma. Usted lo que tiene es que tomarse su medicamento. Obviamente, esto deja mucho dinero. ¿Me sigue? Lo que pasa es que tengo que decirle que no hay ni un solo medicamento, ni uno solo, que no tenga contraindicaciones. Por ejemplo, el medicamento más común que usan para los diabéticos se llama la metformina, ¿verdad?
Si usted lee este libro, va a ver que tengo estudios aquí, estudios clínicos que demuestran que tomar metformina le aumenta el riesgo de ataques al corazón 40%. O sea, que no estamos hablando, ese supuestamente es el medicamento más seguro para los diabéticos. Así que todos los diabéticos lo ponen en metformina, si es diabético tipo 2 sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa? La realidad es que todos los medicamentos tienen contraindicaciones. Ahora, el medicamento que más daño hace a un diabético es la insulina. Hay varios estudios que demuestran que usar insulina nada más le corta la vida a un diabético, o sea, a la mitad. Inclusive aumenta el riesgo de muerte por distintas razones en un 80%. O sea que mientras más insulina usa un diabético, pues más rápido se va a morir. Para colmo, la diabetes está íntimamente relacionada al cáncer. Por ejemplo, los diabéticos tienen 5 veces y media más cáncer que los que no son diabéticos. Los diabéticos tienen 4 veces y media más ataques al corazón que los que no son diabéticos. Y en promedio, un diabético vive 10 años menos que una persona que no tiene diabetes. O sea, que estamos hablando de que el cuadro con la diabetes es que se está manteniendo esta mentira de la diabetes controlada. Lo que llaman diabetes controlada no es diabetes controlada, es diabetes medicada. Diabetes controlada, ¿qué sería la diabetes controlada? Vamos a poner la verdad aquí, ¿ok? Diabetes controlada sería, y vamos a definirla, diabetes controlada sería una diabetes que no necesita medicamentos o que utiliza un mínimo de medicamentos. Eso es verdadero control, ¿ok? O sea, si tú tienes una diabetes que no necesita medicamentos, y nosotros estamos empezando a ver en los Natural Slim y con la nueva edición del libro Diabetes sin Problemas, estamos empezando a ver cientos y cientos y cientos de diabéticos que ya no necesitan medicamentos, que han podido irse, con la ayuda de su médico, ido reduciendo la insulina, reduciendo la metformina, y muchos de ellos ya no usan nada, ¿eh? No usan nada y viven una vida normal. ¿Por qué? Porque han aprendido, han tenido conocimiento de evitar que esa glucosa se trepe por ahí para arriba. No hace sentido esperar a que la glucosa se tire por el cielo como un cohete para entonces usted martillarla para abajo con un medicamento. Eso solamente le deja dinero a la farmacéutica, más nada. Así que el verdadero control es diabetes que no necesita medicamentos o que utiliza un mínimo de medicamentos. Y eso le garantiza a usted una salud y una vida saludable. Déjeme decirle que los diabéticos, más del 50% de los hombres diabéticos padecen de impotencia sexual, pero más del 50% de las mujeres diabéticas padecen de frigidez, porque el nervio que baja hasta el clítoris, que es lo que le da la satisfacción sexual, se ha muerto. Así que a eso no se lo hablan porque no tienen nada que venderle a la mujer, pero la realidad es que la diabetes es la enfermedad más degenerativa que existe. Así que nada más con esta mentira. Usted quiere control de la diabetes, edúquese sobre el control de la diabetes, éntrese a diabetesinproblemas.com, éntrese a Facebook en Diabetes Sin Problemas para que vea la información, para que vea los videos, toma la información y la diabetes controlada es diabetes que no necesita medicamentos o diabetes que necesita un mínimo de medicamentos. Eso es verdadero control. Que les vaya muy bien. Y quiero compartir esto con ustedes, ¿por qué? Porque la verdad siempre triunfa.